Él aceptó una esclava apache, sin saber que era hija del jefe. En un pequeño poblado fronterizo, rodeado de llanuras y bosques, vivía un hombre llamado Samuel. Era un hombre práctico y trabajador, conocido por su habilidad para comerciar y resolver problemas cotidianos. Su vida era tranquila, marcada por la rutina de cuidar su hogar, su ganado y sus tierras, pero también por los rumores constantes sobre la tensión entre los colonos y las tribus indígenas de la región. Una tarde, mientras revisaba las herramientas en su granero, un mensajero del pueblo llegó corriendo. Traía noticias que alteraron la rutina del hombre. Un grupo de comerciantes había llegado desde un campamento lejano, trayendo consigo bienes, animales y, sorprendentemente, una joven que habían presentado como esclava apache. Samuel sintió una mezcla de curiosidad y desconfianza. Nunca había tenido contacto directo con alguien de una tribu apache, y menos aún bajo estas circunstancias. Sin embargo, la oportunidad de obtener ayuda en la casa y en los campos parecía conveniente. Cuando la joven fue presentada ante él, su primera impresión fue que era frágil y tímida. Tenía la piel bronceada por el sol y ojos oscuros que parecían observarlo con cuidado, midiendo cada gesto y palabra. Su cabello negro y largo caía sobre sus hombros en ondas desordenadas, y su postura reflejaba una mezcla de respeto y alerta. Samuel notó que, aunque obediente al inicio, había algo en su mirada que no podía explicar, una fuerza silenciosa, como si nada pudiera intimidarla completamente. Los días siguientes se desarrollaron con cierta rutina. La joven aprendía rápidamente las tareas de la casa: barrer, cocinar, cuidar del jardín y ayudar con el ganado. Samuel, aunque atento, no podía evitar compararla con otros trabajadores que había tenido antes. Su rapidez y precisión eran sorprendentes, y a veces parecía anticiparse a lo que él necesitaba, sin que él siquiera lo pidiera. Al principio, Samuel se sintió orgulloso de su hallazgo. Pensó que había hecho un buen trato al aceptar a la joven como ayuda para la casa. Sin embargo, pequeñas señales comenzaron a surgir. La joven no solo trabajaba con destreza, sino que también mostraba inteligencia para resolver problemas de manera independiente. Si un animal se escapaba, ella encontraba la forma de atraparlo sin causar daño. Si un utensilio se rompía, sabía cómo arreglarlo temporalmente hasta que se pudiera reparar adecuadamente. Estas acciones no pasaron desapercibidas para Samuel. Empezó a notar que la joven no solo estaba cumpliendo órdenes, ella estaba observando, aprendiendo y adaptándose al entorno. Había algo en su manera de moverse y de actuar que revelaba entrenamiento y disciplina, como si hubiera crecido en un ambiente donde la supervivencia dependía de la atención a los detalles y la rapidez de reacción. Un día, mientras Samuel se encontraba en el establo, escuchó un ruido extraño. Un pequeño grupo de zorros había entrado en el corral. Antes de que él pudiera reaccionar, la joven ya había bloqueado la salida, ahuyentando a los animales con movimientos rápidos y seguros. Samuel la miró, sorprendido. No era común que alguien reaccionara con tanta precisión y rapidez, especialmente alguien que él creía inexperta y dócil. La joven, con una voz calmada pero firme, dijo: «No se preocupe, señor. Todo está bajo control». Samuel asintió, pero no pudo evitar preguntarse de dónde venía esa habilidad. Empezó a comprender que esta joven no era como las demás personas que había conocido. Había algo en su educación, en su crianza, que la hacía fuerte, inteligente y capaz. Mientras los días pasaban, Samuel también observó otra característica interesante: la joven parecía comprender las emociones de los demás con facilidad. Si alguien del pueblo estaba triste o preocupado, ella sabía cómo consolarlo sin necesidad de muchas palabras. Si había tensión o conflicto, podía calmar la situación con gestos simples o palabras mesuradas. Su inteligencia social era sorprendente para alguien que, según la historia que él había escuchado, venía de un entorno de esclavitud. A medida que la convivencia continuaba, Samuel comenzó a preguntarse si había subestimado a la joven. Su percepción de ella cambió poco a poco, de ser una simple ayuda en la casa, a alguien que podía enseñarle nuevas formas de observar y comprender su entorno.
comenzó a respetarla, aunque todavía no conocía su verdadero origen. Por su parte, la joven también lo observaba a él. Sabía que él era bueno en su trabajo, pero también notaba sus prejuicios y su tendencia a subestimar lo desconocido. Sin decir una palabra, ella aprendía sobre su carácter, sus temores y sus decisiones. Cada día se acercaban más, pero siempre existía una barrera invisible, un secreto que ella guardaba celosamente. Un atardecer, mientras el cielo se teñía de naranja y rojo, Samuel se sentó frente a la chimenea, reflexionando sobre los últimos días. Recordó cómo la joven había resuelto problemas que él ni siquiera había notado y cómo su presencia había cambiado la rutina del hogar. Aunque no lo admitiera abiertamente, algo dentro de él comenzaba a cambiar, una mezcla de admiración y respeto. En ese momento, la joven se acercó para entregar la cena. Sus movimientos eran suaves, pero seguros. Su mirada, aunque aparentemente tranquila, parecía decir más de lo que las palabras podían expresar. Samuel sintió una curiosidad creciente, quería conocerla más, pero sin sospechar que detrás de esa aparente sumisión, había alguien con una historia y un linaje que cambiarían su percepción para siempre. Esa noche, mientras las llamas de la chimenea iluminaban la habitación, Samuel comprendió que no estaba simplemente cuidando de una joven esclava. Había algo especial en ella, algo que aún no podía entender. Sin saberlo, estaba a punto de descubrir que la vida que creía conocer iba a cambiar de forma inesperada. La joven no era una simple ayuda doméstica, su presencia era el comienzo de una historia que pondría a prueba sus creencias, sus prejuicios y su capacidad para enfrentar lo desconocido. Con cada día que pasaba, la tensión silenciosa crecía. Samuel continuaba con su vida diaria, enseñando y corrigiendo tareas, mientras la joven demostraba constantemente que podía manejar cualquier situación. Su paciencia y astucia eran evidentes, pero aún no había llegado el momento en que su verdadera identidad se revelara. Así terminó la primera parte de esta historia, un encuentro inesperado que parecía simple al principio, pero que ya estaba cargado de señales y presagios. La vida tranquila de Samuel estaba comenzando a transformarse, sin que él supiera que pronto se enfrentaría a la verdad más sorprendente de su vida, que la joven que había aceptado como esclava no era una persona ordinaria, sino alguien con un linaje poderoso y un futuro que cambiaría todo a su alrededor. Los días continuaron pasando en la pequeña casa de Samuel, y lo que al principio parecía una convivencia simple comenzó a convertirse en un proceso lleno de detalles y descubrimientos. La joven esclava, que él creía tímida y obediente, empezaba a mostrar destellos de algo más profundo. No era solo una persona trabajadora, parecía tener un entendimiento de la vida y de las personas que lo sorprendía a cada instante. Cada mañana, mientras el sol apenas iluminaba el horizonte, la joven ya estaba despierta. Caminaba por la casa con movimientos tranquilos, pero cada gesto era calculado. Se ocupaba del fuego, recogía el agua y preparaba los utensilios necesarios para el día. Samuel la observaba desde lejos, sorprendido por su eficiencia. Nunca se había encontrado con alguien que pudiera anticiparse a sus necesidades sin que él pronunciara palabra alguna. Poco a poco, Samuel comenzó a notar pequeños detalles que le hicieron cuestionarse la idea de que esta joven era simplemente una esclava común. Por ejemplo, cuando un animal del corral se enfermaba, ella no solo lo atendía con cuidado, sino que también encontraba formas de calmarlo, hablando en un tono suave y tranquilizador. Parecía entender su lenguaje de manera intuitiva. Samuel se dio cuenta de que su habilidad no provenía solo de la experiencia práctica, sino de un conocimiento más profundo de la naturaleza y de los seres vivos. Un día, mientras él revisaba unas herramientas en el granero, un grupo de niños del pueblo se acercó corriendo, causando un pequeño alboroto. Algunos animales se asustaron, y el caos estaba por comenzar. Pero antes de que Samuel pudiera reaccionar, la joven ya estaba allí. Con movimientos rápidos y precisos, calmó a los niños y guió a los animales de vuelta a su lugar. Samuel se quedó boquiabierto. Nadie en el pueblo había reaccionado con tanta rapidez y control en una situación así. Fue un momento que lo hizo preguntarse de dónde venía tanta destreza.
Además de su habilidad física, la joven también mostró inteligencia emocional. Observaba a Samuel con atención, comprendiendo sus emociones y anticipándose a sus reacciones. Si él estaba frustrado o preocupado, ella ajustaba su comportamiento para no aumentar la tensión. Si alguien más estaba triste o enojado, ella encontraba la manera de calmar la situación con palabras simples o gestos suaves. Samuel comenzó a sentir un respeto creciente hacia ella, aunque aún no entendía su verdadero origen ni la profundidad de sus capacidades. La relación entre ellos comenzó a cambiar lentamente. Aunque todavía había una barrera de autoridad y costumbre, Samuel empezó a ver en la joven a alguien con quien podía contar, no solo para tareas domésticas, sino también para resolver problemas difíciles. Su presencia ya no era solo una ayuda práctica, era un apoyo silencioso que lo hacía sentirse más seguro en su entorno. Sin embargo, no todo era tranquilidad. La joven tenía momentos en que se mostraba distante, como si guardara secretos que no estaba lista para compartir. Su mirada a veces se perdía en la distancia, y Samuel notaba que pensaba en algo que él no podía comprender. Estos momentos le provocaban curiosidad, pero también cierta incomodidad, sentía que había más en ella de lo que parecía, algo que aún no estaba listo para enfrentar. Un incidente particular aumentó esta sensación. Una tarde, mientras recolectaban leña cerca del bosque, escucharon ruidos extraños, pasos y susurros que no pertenecían a los animales del lugar. Antes de que Samuel pudiera reaccionar, la joven tomó la iniciativa. Señaló con un gesto suave y silencioso hacia un lado, conduciendo a Samuel y a los animales hacia un lugar seguro. Su capacidad para anticipar el peligro y tomar decisiones rápidas sorprendió a Samuel más que nunca. Nunca había conocido a alguien con un instinto tan afinado. Ese mismo día, mientras el sol se ocultaba, Samuel decidió hablar con ella. «Eres muy hábil, ¿de dónde aprendiste todo esto?», preguntó, genuinamente curioso. La joven lo miró, sin sonreír ni responder directamente. Solo inclinó la cabeza y dijo, «He aprendido a observar y a actuar con cuidado, señor». Sus palabras eran simples, pero había un peso detrás de ellas, una sabiduría que no podía ignorarse. Samuel comprendió que había mucho más en ella de lo que imaginaba, y que esa simple frase escondía experiencias y conocimientos que él aún no conocía. A medida que pasaban las semanas, la joven continuó mostrando señales de su verdadera capacidad. A veces, cuando algo se rompía en la casa o en los campos, encontraba soluciones ingeniosas que nadie más habría pensado. Su rapidez para resolver problemas y su atención al detalle eran extraordinarias. Samuel empezó a sentirse casi dependiente de su juicio y sus habilidades. Sin darse cuenta, su respeto hacia ella creció al punto de considerarla indispensable, aunque aún sin saber quién era realmente. Otra señal de su origen comenzó a aparecer en su manera de relacionarse con otros del pueblo. Aunque al principio parecía sumisa y obediente, pronto se mostró capaz de influir en las decisiones de quienes la rodeaban sin imponer autoridad de manera directa. Con gestos sutiles y palabras elegidas cuidadosamente, calmaba disputas y guiaba a otros para que actuaran de manera más sensata. Samuel se dio cuenta de que la joven no solo tenía habilidades físicas e intelectuales, sino también un talento natural para liderar y comprender a las personas. Todo esto comenzó a sembrar en Samuel una mezcla de admiración y preocupación. La joven no era simplemente una ayuda, era alguien que podría cambiar el curso de los eventos en su hogar y en su vida. A veces, se encontraba observándola en silencio, tratando de descifrar quién era realmente. Sus habilidades y su carácter no coincidían con la idea que él tenía de una esclava común. Cada gesto, cada decisión, cada mirada parecía estar llena de propósito y significado. Mientras tanto, la joven también estaba aprendiendo sobre Samuel. Observaba sus rutinas, sus miedos y sus fortalezas. Comprendía que él era bueno de corazón, pero también que tenía prejuicios y subestimaba a quienes no conocía bien. Ella aceptaba la vida en la casa y las tareas que debía cumplir, pero siempre mantenía un límite invisible, un espacio de control que nadie podía invadir.
Era como si supiera que su tiempo allí no sería eterno y que su verdadero papel en la historia aún estaba por revelarse. Un día, mientras Samuel revisaba los cultivos, la joven lo acompañó. Mientras caminaban por los surcos de la tierra, él comenzó a notar cómo ella observaba cada planta, cada insecto, cada señal del clima. Era evidente que entendía el entorno de una manera profunda y natural, como si hubiera crecido en un lugar donde la supervivencia dependía de esa comprensión. Samuel quedó impresionado. No solo era fuerte e inteligente, sino también increíblemente perceptiva. La convivencia, aunque pacífica en apariencia, comenzaba a estar cargada de tensión silenciosa. Samuel empezaba a sentir que la joven no era solo una ayuda en la casa, sino alguien con un poder y conocimiento que él no podía controlar ni comprender del todo. Sin embargo, también había algo que lo mantenía cerca de ella, una mezcla de curiosidad, respeto y admiración. Cada día que pasaba, su relación se volvía más compleja y significativa, y Samuel comprendía que estaba frente a alguien que, de manera silenciosa, ya estaba dejando una marca en su vida. Al final de esta segunda parte, la rutina tranquila se veía alterada por la creciente conciencia de Samuel. La joven no era una esclava común, y su presencia traía consigo señales que él no podía ignorar. Cada acto, cada gesto y cada palabra contenían indicios de una identidad más poderosa de lo que él jamás habría imaginado. La historia, que al principio parecía simple, comenzaba a complicarse con la llegada de este personaje extraordinario, dejando claro que los próximos días traerían descubrimientos aún más sorprendentes. Con el paso del tiempo, la rutina en la casa de Samuel continuaba, pero ya nada era igual. La joven esclava seguía demostrando habilidades y actitudes que sorprendían a Samuel y, al mismo tiempo, comenzaban a crear una tensión silenciosa en su hogar. Lo que al principio parecía simple ayuda diaria ahora se estaba convirtiendo en un desafío para la percepción que Samuel tenía sobre ella. Cada día traía nuevas pruebas. Una tarde, mientras Samuel trabajaba en el granero revisando herramientas y contando suministros, un grupo de lobos apareció cerca de la cerca del corral. Los animales del hogar comenzaron a inquietarse y a moverse nerviosos, pero antes de que Samuel pudiera reaccionar, la joven ya estaba tomando el control de la situación. Moviéndose con rapidez y precisión, calmó a los animales y dirigió a los lobos hacia una zona segura sin poner en riesgo a ninguno de ellos. Samuel, sorprendido, observó cómo ella había anticipado cada movimiento y protegido a todos de manera impecable. Ese incidente no fue un hecho aislado. La joven demostraba constantemente que tenía habilidades para analizar situaciones de manera rápida y efectiva. Si algo se rompía, encontraba soluciones ingeniosas. Si surgía un conflicto entre vecinos o niños del pueblo, sabía cómo intervenir con calma, usando palabras y gestos para evitar que la tensión creciera. Cada día, Samuel se daba cuenta de que su presencia no solo era útil, sino indispensable. Su inteligencia y habilidad superaban con creces lo que él había imaginado para una simple esclava. Pero no solo eran sus habilidades físicas o su inteligencia lo que comenzaba a impactar a Samuel. Era también su manera de observar y comprender a las personas. La joven parecía leer los pensamientos y emociones de quienes la rodeaban. Sabía cuándo era el momento de hablar y cuándo era mejor permanecer en silencio. Sus gestos, aunque suaves, tenían un efecto profundo en los demás. Samuel comenzó a comprender que no podía subestimarla ni por un instante, había algo más detrás de su mirada y de su actitud. Un día, mientras caminaban cerca del bosque recogiendo leña, escucharon un grupo de hombres que discutían a lo lejos. Samuel, preocupado, pensó que podrían ser ladrones o enemigos que buscaban problemas. Pero antes de que pudiera actuar, la joven tomó la iniciativa. Sus movimientos eran seguros y discretos, y con gestos silenciosos guió a Samuel y a los animales hacia un lugar seguro. Su capacidad para anticiparse al peligro y actuar de manera estratégica sorprendió a Samuel más que nunca. Comprendió que esta joven no solo tenía fuerza y habilidad, sino también inteligencia y astucia excepcionales. Samuel comenzó a sentir una mezcla de admiración y preocupación.
Por un lado, estaba agradecido por tener a alguien tan capaz a su lado, por otro, comenzaba a cuestionarse de dónde provenía todo ese conocimiento y por qué una joven de apariencia frágil podía ser tan fuerte y preparada. Cada día que pasaba, la sensación de que había más en ella de lo que él podía imaginar crecía, y la curiosidad se mezclaba con la intriga. La joven también empezaba a mostrar signos de liderazgo. Aunque no imponía autoridad de manera directa, su presencia y su actitud influían en quienes la rodeaban. Los niños del pueblo la escuchaban y seguían sus indicaciones sin cuestionarla, y los adultos respetaban sus consejos, aunque ella era solo una esclava. Samuel observaba esto con atención, sintiendo que cada acción de la joven tenía un propósito y una fuerza que no debía subestimar. Un incidente revelador ocurrió cuando un incendio pequeño comenzó en el granero. Las llamas avanzaban rápidamente y los animales estaban en peligro. Samuel se sintió paralizado por la situación, pero la joven reaccionó con calma. Organizó a los vecinos, dirigió a los animales hacia un lugar seguro y apagó parte del fuego usando agua y herramientas improvisadas. Su habilidad para mantener la calma bajo presión y coordinar a otros sorprendió a todos. Samuel comprendió que estaba frente a alguien que no solo era fuerte e inteligente, sino también capaz de liderar y proteger a otros con decisión y eficacia. A medida que estos momentos se repetían, Samuel comenzó a notar patrones en la joven. Su comportamiento, sus decisiones y su forma de actuar no eran aleatorias, había un propósito detrás de todo. Ella observaba, analizaba y luego actuaba de manera precisa. Todo lo que hacía estaba calculado para generar el mejor resultado posible. Esto llevó a Samuel a pensar que no era solo una joven esclava, sino alguien con un entrenamiento y una educación que él no había considerado. Su relación también comenzó a cambiar. Lo que antes era estrictamente una relación de dueño y esclava, ahora se acercaba a un entendimiento más profundo. Samuel empezó a confiar en su juicio, en sus habilidades y en su capacidad para manejar situaciones complejas. Al mismo tiempo, la joven también comprendía a Samuel. Sabía sus fortalezas, sus miedos y sus prejuicios. Esta comprensión mutua creó un vínculo silencioso, una especie de respeto tácito que aún no estaba completamente definido, pero que comenzaba a ser evidente. Sin embargo, la tensión seguía presente. Samuel se daba cuenta de que no conocía todo sobre ella, y eso le generaba incertidumbre. A veces, ella desaparecía por horas sin explicaciones, regresando con información o acciones que mostraban que había estado observando y aprendiendo. Estos momentos generaban intriga y un cierto temor en Samuel, algo le decía que la joven no era lo que parecía y que su presencia podría traer cambios inesperados. En medio de esta convivencia, surgieron también momentos de reflexión para Samuel. Se encontraba cuestionando sus propias creencias sobre las personas, los prejuicios que había tenido y las decisiones que había tomado sin considerar la verdadera naturaleza de quienes lo rodeaban. La joven, sin proponérselo, estaba enseñándole a ver más allá de la apariencia y a reconocer habilidades y talentos donde antes no los había buscado. Otro evento clave ocurrió cuando un grupo de comerciantes del pueblo llegó para negociar provisiones. Durante la negociación, uno de ellos comenzó a burlarse de la joven, tratando de disminuir su valor y su importancia. Pero ella respondió con calma, usando palabras mesuradas y un lenguaje corporal firme que hizo que el comerciante retrocediera y reconsiderara su actitud. Samuel observó la escena con asombro. Nunca había visto a alguien enfrentarse a la burla y la crítica con tanta seguridad y control. Este momento dejó claro que la joven tenía un carácter fuerte y una presencia que imponía respeto sin necesidad de gritar ni amenazar. A medida que estos incidentes se acumulaban, Samuel empezó a notar algo aún más sorprendente: la joven parecía anticiparse a los eventos antes de que ocurrieran. Si un problema surgía en el pueblo, ella ya había pensado en una solución antes de que Samuel siquiera lo mencionara. Su capacidad de análisis y previsión era asombrosa, y Samuel comenzó a darse cuenta de que había subestimado completamente a la joven. No era una simple esclava, era alguien con habilidades excepcionales,
educación y entrenamiento que él no podía comprender del todo. La tensión alcanzó su punto máximo cuando Samuel se dio cuenta de que no podía ignorar la verdad por más tiempo. Cada acción de la joven, cada gesto, cada decisión que tomaba mostraba una inteligencia y una fuerza que estaban más allá de lo que él había visto en cualquier otra persona. Había llegado el momento de enfrentar la realidad, la joven no era lo que parecía, y su verdadera identidad estaba a punto de revelarse. Al final de esta tercera parte, Samuel se encontraba en un punto crítico de su percepción. La rutina diaria, que antes parecía simple, ahora estaba llena de señales y momentos clave que indicaban que la joven tenía un origen y un linaje que cambiarían todo lo que él sabía. La tensión silenciosa, el respeto creciente y la intriga eran claros, la historia estaba por alcanzar un momento decisivo, y Samuel aún no estaba preparado para lo que descubriría. La vida en la casa de Samuel había cambiado por completo. Lo que al principio parecía una rutina tranquila, ahora estaba llena de tensión silenciosa, respeto mutuo y, sobre todo, misterio. La joven esclava seguía mostrando habilidades y comportamientos que desafiaban todas las expectativas de Samuel. Cada día, él se sorprendía más, y una creciente sensación de que algo grande estaba por revelarse empezaba a apoderarse de su mente. Una tarde, mientras Samuel regresaba de revisar los campos, notó que la joven no estaba en la casa ni en los alrededores. Esto no era inusual, ya que a veces desaparecía por horas, pero aquella vez había un aire diferente, un silencio extraño, casi inquietante. Samuel comenzó a buscarla, preguntando a los vecinos si la habían visto, pero nadie podía dar una respuesta clara. Finalmente, la encontró sentada junto al río, mirando el agua correr con una expresión serena y concentrada. ¿Por qué te fuiste sin avisar?, preguntó Samuel, tratando de mantener la calma. La joven lo miró y, con una voz tranquila, respondió, a veces necesito pensar, señor. Observar lo que otros no ven. Samuel frunció el ceño, sintiendo que había algo más detrás de sus palabras, algo que aún no comprendía. Su curiosidad creció y, por primera vez, una ligera preocupación se mezcló con el respeto que sentía por ella. Durante los días siguientes, los indicios de que la joven no era una persona común se hicieron más evidentes. Su habilidad para anticipar problemas y tomar decisiones estratégicas había alcanzado un nivel sorprendente. Ella lograba calmar situaciones conflictivas en el pueblo, proteger a los animales y resolver problemas domésticos y de campo con facilidad. Cada acción suya estaba llena de propósito y precisión. Samuel comenzó a preguntarse si ella realmente pertenecía al lugar del que venía o si había sido entrenada para algo más grande, algo que él aún no podía comprender. La tensión alcanzó su punto máximo un día cuando un mensajero llegó al poblado con noticias importantes. Hablaba con un tono serio y preocupado, y todos los presentes se reunieron para escuchar. El mensaje era claro. La joven que Samuel había aceptado como esclava no era una persona común, era hija del jefe de la tribu Apache. Samuel sintió un golpe en el pecho, una mezcla de sorpresa, miedo y confusión. No podía creer lo que acababa de escuchar. La joven, que había estado a su lado durante semanas, había ocultado su verdadera identidad todo este tiempo. Cuando la joven regresó a la casa y Samuel le preguntó directamente sobre la noticia, ella permaneció tranquila. Su expresión no mostró miedo ni arrepentimiento, solo una calma que parecía contener siglos de sabiduría. Con voz firme y segura, le dijo, es cierto. Soy hija del jefe de mi pueblo. Pero no vine a causarle daño. Samuel, incapaz de hablar al principio, solo pudo mirar cómo su mundo se transformaba en un instante. La persona que él había considerado como una simple esclava era, en realidad, alguien con un poder y un linaje que él nunca había imaginado. A partir de ese momento, la relación entre ambos cambió radicalmente. La joven no necesitaba demostrar su fuerza, Samuel ya la respetaba. Pero ahora había algo más, la comprensión de que cualquier acción equivocada podría tener consecuencias graves. El miedo y la admiración se mezclaron en el corazón de Samuel. Sabía que debía actuar con cautela y respeto,
y que la forma en que tratara a la joven definiría su futuro y el de todos a su alrededor. Los días siguientes estuvieron llenos de reflexión para Samuel. Comprendió que había subestimado a la joven desde el primer momento y que sus habilidades, inteligencia y liderazgo no eran casualidad. Ella había crecido en un entorno donde la astucia, la valentía y la estrategia eran esenciales para sobrevivir y proteger a su gente. Todo lo que había mostrado hasta ahora era un reflejo de su educación y de su linaje. Samuel sintió una mezcla de humildad y gratitud, porque había tenido la oportunidad de conocer y aprender de alguien tan extraordinario. Al mismo tiempo, la joven también comenzó a revelar más de sí misma, aunque con cuidado. Explicó que su intención no era causar problemas ni enemistad, sino observar y comprender a quienes la rodeaban. Su tiempo en la casa de Samuel le había permitido evaluar su carácter, su bondad y su respeto por la vida. Solo después de estar segura de sus intenciones, se mostraría plenamente. Samuel escuchaba con atención, admirando su claridad y honestidad. Era evidente que estaba ante alguien que no solo tenía fuerza física e inteligencia, sino también una visión profunda del mundo y de las personas. La tensión se volvió aún más evidente cuando llegaron noticias de que la tribu Apache estaba cerca y que sus miembros podrían buscar a la joven para protegerla o traerla de vuelta. Samuel entendió que la situación requería decisiones delicadas. No solo debía respetarla y cuidarla, sino también considerar cómo interactuar con su tribu y evitar conflictos. La joven, por su parte, actuó con calma y determinación, ofreciendo soluciones estratégicas que demostraban su capacidad de liderazgo y planificación. Cada acción suya mostraba que estaba preparada para enfrentar cualquier desafío. Un día, mientras caminaban por los campos, la joven le dijo a Samuel: «Mi linaje es importante, pero también lo es la vida que vivimos aquí. No vine a imponerme, sino a proteger y aprender». Samuel comprendió que había mucho que aprender de ella, y que su percepción del mundo comenzaba a cambiar. La joven le enseñaba, sin palabras explícitas, la importancia de la estrategia, la paciencia y el respeto por la fuerza de los demás. Samuel se sintió honrado y al mismo tiempo responsable de actuar correctamente frente a ella y frente a la situación que se avecinaba. En los días siguientes, Samuel comenzó a notar cómo su propia perspectiva sobre la vida y las personas cambiaba. La joven le había mostrado que el respeto no se obtiene por fuerza, sino por inteligencia, habilidad y carácter. Sus acciones y decisiones no solo eran efectivas, sino también justas y consideradas. Samuel comenzó a entender que subestimarla habría sido un grave error, y que su presencia no solo protegía la casa, sino que también lo estaba transformando a él como persona. La tensión llegó a un nuevo nivel cuando la tribu Apache se acercó a la zona. Samuel sintió miedo por su seguridad y por la de la joven, pero también un profundo respeto por el poder y la determinación que ella mostraba. La joven, con calma, tomó la iniciativa de establecer contacto con los miembros de su tribu, explicando la situación y asegurando que no había intención de conflicto. Su habilidad para comunicarse y negociar con autoridad y respeto impresionó a Samuel y a todos los presentes. En ese momento, Samuel comprendió completamente que la joven no era solo una esclava o una ayuda en la casa. Era alguien con poder, liderazgo y una visión estratégica que podía cambiar la vida de todos a su alrededor. Su linaje no era un secreto para temer, sino una lección para aprender. La verdadera fuerza no siempre se mide por la apariencia, sino por la habilidad, la inteligencia y el carácter. Al final de esta cuarta parte, la historia alcanzó su punto crítico. Samuel había descubierto la verdadera identidad de la joven, y con ello, la dinámica entre ambos cambió para siempre. La tensión, el respeto y la admiración crecieron, y la historia comenzó a abrir la puerta hacia decisiones importantes, alianzas estratégicas y lecciones que afectarían la vida de todos los involucrados. La revelación de su linaje no solo cambió la percepción de Samuel, sino que también marcó el inicio de un desenlace lleno de aprendizajes, respeto y reconciliación entre mundos diferentes. Después de la revelación, la vida de Samuel y la joven cambió de manera definitiva.
La noticia de que ella era hija del jefe Apache no solo alteró la rutina del hogar, sino que también transformó la percepción que Samuel tenía sobre la fuerza, la inteligencia y la dignidad de las personas. Lo que antes parecía un simple vínculo de ayuda doméstica ahora se convirtió en una relación basada en respeto, confianza y aprendizaje mutuo. En los días siguientes, Samuel comprendió que debía actuar con cuidado. No solo se trataba de proteger su hogar, sino también de respetar la identidad de la joven y la relación que ella tenía con su tribu. La joven, por su parte, demostraba paciencia y sabiduría, guiando a Samuel en la forma correcta de relacionarse con su pueblo y enseñándole cómo tomar decisiones con justicia y consideración. Cada gesto de ella estaba lleno de propósito, y Samuel comenzó a entender que la vida estaba llena de lecciones que solo se podían aprender observando y respetando a quienes nos rodean. Una mañana, llegaron miembros de la tribu Apache al poblado. No había miedo ni confrontación, la joven los recibió con calma y claridad, explicando que Samuel había sido justo y amable con ella. Su capacidad para negociar y mediar con respeto sorprendió a todos, incluyendo a Samuel. Por primera vez, él se dio cuenta de que la verdadera fuerza de alguien no se mide por la violencia o la autoridad, sino por la capacidad de actuar con justicia y sabiduría en situaciones difíciles. Durante los días siguientes, Samuel observó cómo la joven interactuaba con su tribu. No imponía órdenes ni buscaba reconocimiento, simplemente actuaba con liderazgo natural. Su linaje era importante, pero su carácter y decisiones eran aún más valiosos. Samuel comprendió que había aprendido una lección profunda: respetar a los demás por lo que son, no por lo que parecen, es la base de cualquier relación sólida y duradera. Con el tiempo, la relación entre Samuel y la joven se fortaleció. Él dejó de verla como una simple esclava y comenzó a considerarla como una aliada y amiga. Aprendió de su inteligencia, su calma y su capacidad para resolver problemas. Cada día que pasaba juntos le enseñaba algo nuevo, cómo observar antes de actuar, cómo escuchar antes de juzgar y cómo valorar las habilidades y talentos de los demás, sin importar su origen. La joven también aprendió de Samuel. A pesar de su linaje y habilidades extraordinarias, encontró en él una persona justa, trabajadora y dispuesta a aprender. Él no era perfecto, pero estaba abierto a crecer y cambiar. Esta relación de aprendizaje mutuo fortaleció la confianza entre ambos, creando un vínculo que iba más allá de la obediencia o la autoridad, era un lazo de respeto, comprensión y aprecio profundo. Con la presencia de la tribu cercana, Samuel se sintió más protegido y al mismo tiempo más consciente de sus responsabilidades. Debía asegurarse de que la convivencia fuera pacífica, respetuosa y justa. La joven, con su habilidad natural para liderar y mediar, facilitaba la comunicación y evitaba conflictos. Samuel se dio cuenta de que la armonía no se logra con imposición, sino con respeto, escucha y colaboración. Esta comprensión transformó la manera en que veía el mundo y a las personas que lo rodeaban. Un día, mientras caminaban juntos por los campos, Samuel reflexionó sobre todo lo que había sucedido. Recordó los primeros días, cuando la joven parecía una esclava común, tímida y obediente. Comparó esos recuerdos con la persona que ahora tenía frente a él, fuerte, sabia, respetada y capaz de liderar. Se dio cuenta de que había subestimado completamente su potencial y que la lección más importante de la historia era aprender a mirar más allá de las apariencias. La joven, al notar la reflexión de Samuel, le habló con suavidad: la fuerza y la inteligencia no siempre se muestran de la misma manera, señor. Hay quienes parecen débiles, pero su espíritu y su mente son poderosos. Lo importante es ver más allá de lo que se muestra a simple vista. Samuel escuchó atentamente, comprendiendo que esas palabras no solo eran un consejo, sino también una lección de vida que lo acompañaría siempre. A medida que pasaban los meses, la relación entre Samuel, la joven y la tribu Apache se volvió armoniosa. Samuel aprendió a valorar la cultura, la sabiduría y las habilidades de la joven y su gente. Comprendió que los prejuicios solo limitan la percepción y que el respeto y la colaboración permiten construir puentes donde antes había barreras.
La joven, por su parte, enseñó a Samuel y a otros del pueblo a actuar con cautela, inteligencia y consideración, mostrando que la verdadera fortaleza reside en la mente, el corazón y la conducta justa. En la vida cotidiana, la joven seguía realizando sus tareas, pero ahora con una autoridad natural. Samuel no necesitaba dar órdenes, ella sabía qué hacer y cómo hacerlo, siempre con respeto y eficiencia. Los vecinos comenzaron a notar su capacidad de liderazgo y empezaron a consultarla en asuntos importantes. Samuel se sentía orgulloso y agradecido de haber tenido la oportunidad de conocerla, aprender de ella y crecer a su lado. El tiempo también permitió que Samuel reflexionara sobre sus errores iniciales. Recordó cómo había subestimado a la joven al considerarla solo una esclava. Comprendió que sus prejuicios lo habían limitado y que había aprendido demasiado tarde a observar más allá de las apariencias. Esta reflexión lo hizo más humilde, paciente y abierto a entender a los demás, reconociendo que todos tienen algo valioso que ofrecer, incluso si al principio no es evidente. La joven, consciente de su linaje y de la responsabilidad que eso conllevaba, decidió quedarse junto a Samuel y el pueblo, no por obligación, sino por elección. Su presencia no solo traía seguridad y liderazgo, sino también la oportunidad de crear puentes entre dos mundos que antes parecían separados. Samuel aprendió a valorar cada día la importancia de esta alianza, comprendiendo que la cooperación y el respeto mutuo eran más fuertes que cualquier conflicto. Con el tiempo, la historia de Samuel y la joven se convirtió en ejemplo para otros en la región. Su relación mostró que el respeto, la comprensión y la colaboración podían superar prejuicios y malentendidos. La joven enseñó, con su conducta y palabras, que la verdadera fortaleza está en la mente y el corazón, y Samuel aprendió a apreciar estas cualidades como esenciales para la vida. Al final, Samuel miraba a la joven y veía no solo a la hija del jefe apache, sino a una persona extraordinaria que había cambiado su vida. Había aprendido a reconocer la inteligencia, la valentía y el carácter de alguien más allá de las apariencias. La joven, a su vez, vio en Samuel a alguien dispuesto a aprender, a crecer y a respetar la fuerza y el linaje de los demás. Juntos, demostraron que la verdadera fortaleza reside en la comprensión mutua y la cooperación. La historia culmina con una lección clara: nunca subestimes a nadie por su apariencia o situación. Cada persona tiene un valor y habilidades únicas que pueden sorprendernos y enseñarnos algo importante. Samuel comprendió que aceptar y respetar a los demás, sin prejuicios, permite construir relaciones sólidas y significativas, mientras que la joven demostró que la inteligencia, la estrategia y el liderazgo pueden cambiar la vida de quienes la rodean, incluso en circunstancias inesperadas. La convivencia diaria continuó, pero con un nuevo sentido. Samuel ya no veía a la joven como una simple esclava, la veía como una aliada, maestra y amiga. La joven, por su parte, mantenía su fuerza, su sabiduría y su liderazgo natural, asegurándose de que todos aprendieran la importancia de la paciencia, la observación y el respeto. Juntos, crearon un hogar y una comunidad más fuerte, basada en la confianza y la cooperación. Al mirar hacia atrás, Samuel entendió que aquella decisión inicial de aceptar a la joven había sido el comienzo de una lección de vida invaluable. La joven, que había llegado como esclava, terminó enseñándole más sobre liderazgo, respeto y fortaleza de lo que cualquier otra persona podría haber hecho. Y él, al abrir su mente y su corazón, se convirtió en alguien más sabio y comprensivo, capaz de enfrentar los desafíos de la vida con una perspectiva diferente. La historia termina con la imagen de Samuel y la joven caminando juntos por los campos al atardecer. No hay miedo, no hay conflicto, solo respeto, aprendizaje y la certeza de que, a veces, la vida nos pone frente a personas extraordinarias para enseñarnos lecciones que nunca olvidaremos. La joven, hija del jefe apache, había demostrado que la fuerza verdadera no siempre se muestra de manera visible. Y Samuel había aprendido que la humildad y la observación son claves para valorar lo que otros tienen para ofrecer.